favor, me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 2. Y pónganse de pie, hermanos, en reverencia a la Escritura. Vamos a leer el pasaje de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 22. Leamos, hermanos. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, el apóstol Juan en este pasaje que acabamos de leer nos sigue mostrando la obra del Señor Jesucristo como ese Mesías esperado. Juan quiere presentarnos, hermanos, a lo largo de todo su evangelio, quién es el Señor Jesucristo en realidad. Porque, hermanos, a lo largo de toda la historia, la pregunta de quién es Jesús ha suscitado mucha confusión, ha suscitado debate, y tal cosa, hermanos, ya era cierta en los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le dijeron lo que la gente decía en ese entonces, y le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos otros dicen que eres alguno de los profetas. Sin embargo, hermanos, solo hay una respuesta correcta a la pregunta de Jesús. Y esa respuesta, hermanos, la dio Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, todas las Escrituras reafirman con frecuencia esa afirmación del apóstol Pedro, esa afirmación sobre la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras, hermanos, encontramos que al Señor Jesucristo se le llama Dios, nuestro gran Dios y Salvador, Dios fuerte, el yo soy, el primero y el último, el Señor de señores, el alfa y la omega, el que es uno en esencia con el Padre, el que existe en la forma de Dios y es la imagen misma de su sustancia, el creador y sustentador del universo y aquel en quien habita toda la plenitud de la deidad, el que perdona todos nuestros pecados, el que levanta a los muertos y el que recibe la adoración reservada solo para Dios.
Claramente, hermanos, la evidencia bíblica nos lleva a una sola conclusión: Jesucristo es Dios. Hermanos, las Escrituras nos muestran la vida perfecta de Jesús, su vida impecable, su muerte sacrificial, su gloriosa resurrección. Las Escrituras, hermanos, nos muestran a Jesús como el Dios encarnado, como lo hemos visto, hermanos, como el Logos eterno hecho carne. Y ese es el propósito de Juan, que sus lectores puedan conocer y creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios hecho carne. Y Juan, hermanos, como ese discípulo cercano a Cristo, él conoció a Cristo de una manera muy particular. Él conoció a Cristo de una manera muy especial. Él estuvo con él, hermanos, durante sus 3 años de ministerio. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas, vio sus señales, vio su gloria, como él mismo lo dice al principio del Evangelio, vio su gloria lleno de gracia y de verdad. Y de este modo, hermanos, de este modo es que el apóstol Juan escribe su Evangelio, de manera que sus lectores puedan conocer a Cristo como Él lo conoció, que puedan conocer a Cristo como Él es en realidad, el Dios que se hizo carne. Recuerdan, hermanos, que en la introducción del Evangelio de Juan, cuando comenzamos las predicaciones de este Evangelio, decíamos que el propósito de Juan en particular es hablar de la deidad de Jesucristo, es mostrar a Cristo como el Hijo de Dios, para que, como dice al final de su Evangelio, para que los hombres puedan creer en Él y creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y en este pasaje de Juan, hermanos, vemos algunos aspectos de la deidad de Cristo y los vamos a estudiar en 3 puntos. En primer lugar, hermanos, vamos a ver el celo de Jesús por la casa de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad de Jesús sobre el templo. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver a Jesucristo como el verdadero templo. Así que comencemos con nuestro primer punto, el celo de Jesús por la casa de Dios. Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recordemos, hermanos, un poco el contexto de este relato. El apóstol Juan, hermanos, ya nos ha presentado todo lo que aconteció en una semana muy especial. En esa semana, hermanos, donde el Señor Jesucristo fue anunciado como ese Mesías esperado. Esos días, hermanos, donde Juan el Bautista lo anunció y proclamó acerca de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también vimos en esa semana especial, hermanos, cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Y en el 7º día de esa semana especial, vimos hace 15 días que el Señor Jesucristo realiza su primer señal. El Señor Jesucristo en esas bodas de Caná hace esa primer señal en su ministerio y, como vimos, hermanos, en esa señal Él mostró su gloria y la fe de sus discípulos creció. La fe de sus discípulos fue fortalecida. Ahora, hermanos, en este versículo 12 de este capítulo 2, nos dice que después de ese acontecimiento,
después de haber estado en esas bodas de Caná, dice que Jesús se dirigió a Capernaum junto con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero Juan no nos dice con qué propósito fue a Capernaum. Lo único que nos dice es que no estuvieron allí muchos días. Y poco después, hermanos, en obediencia a la ley de Dios, nos dice el versículo 13 que Jesús fue a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora, hermanos, según Lucas capítulo 2, versículo 41, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Así que para el Señor Jesucristo, hermanos, era normal ir cada año a Jerusalén. Pero esto nos deja ver también algo muy importante, hermanos, muy glorioso. Esto también significa que el Señor Jesucristo, desde que era un niño, Él guardó todo, hermanos, Él guardó todo concerniente a la ley moral, a la ley ceremonial y a la ley civil. Porque ese era parte, hermanos, de su propósito al venir a este mundo, el guardar toda la ley. Le dijo a Juan el Bautista, es necesario hacer toda justicia, porque era parte, hermanos, de su plan de redención. Ahora, la fiesta de la Pascua, hermanos, como les decía, se celebraba cada año. Se celebraba el día 14 del mes de Nisán, que era entre marzo y abril. Y en ese día, entre las 3 y las 6 de la tarde, se sacrificaban los animales y se comía la cena de la Pascua. Esta celebración, hermanos, conmemoraba esa liberación del pueblo de Israel de Egipto, y particularmente cuando el ángel del Señor mató a los primogénitos de los egipcios, pero pasó por alto esas casas de los judíos que habían sacrificado a ese cordero pascual y habían puesto la sangre en los postes y en los dinteles de sus puertas. Eso es lo que se celebraba, hermanos, la Pascua, que el Señor pasó por alto esos hogares marcados con la sangre del Cordero, y cómo con esto el Señor había libertado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Jerusalén, hermanos, como vimos en el estudio de la mañana, era el centro religioso de mayor relevancia para los judíos en aquel entonces. ¿Por qué? Pues por la razón, hermanos, de que ahí estaba el templo. Ahí era donde se manifestaba de manera especial la presencia del Señor. Era ahí, hermanos, donde iban las personas a llevar sus sacrificios. Iban a celebrar la principal fiesta judía, la fiesta de la Pascua. Y llegaban, hermanos, en esas fechas, casi 1 millón de personas que entraban y salían del templo llevando a sus animales para el sacrificio. De acuerdo, hermanos, con el historiador Flavio Josefo, en esa fiesta se ofrecían cerca de 250,000 sacrificios. Y a causa de esas multitudes que llegaban de diversas partes del mundo romano a Jerusalén, la fiesta de la Pascua, hermanos, significaba un negocio importante para los mercaderes de ese entonces, para los mercaderes de esa zona. Y por eso dice en el versículo 14, Juan 2:14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. En los atrios del templo, hermanos, estaba el patio de los gentiles. Estaba el templo, el lugar de los judíos,
y hasta el final, lo más alejado del templo, estaba el patio de los gentiles. Y ahí, hermanos, en ese lugar estaban los mercaderes que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también estaban ahí los cambistas, estos que se sentaban ahí con sus mesas para ofrecer sus servicios. Hermanos, el ganado, las ovejas y las palomas eran los animales que se utilizaban en el culto sacrificial, eran los que se debían presentar en el templo. Pero, hermanos, dado que no era práctico que quienes viajaban a veces de lugares muy lejanos llevaran a sus animales para el sacrificio, es decir, a sus animales desde sus casas hasta Jerusalén, ellos podían comprarlos en los atrios del templo, en lugar de traerlos desde lejos con todo lo que ello implicaba. Los mercaderes entonces ofrecían esos animales requeridos para los sacrificios, pero llegó un momento, hermanos, en donde comenzaron a venderlos a precios excesivos, sumamente altos. Y estaban también ahí los cambistas, estos que ofrecían el servicio del cambio de divisas para aquellos que venían fuera de Jerusalén y llegaban con monedas extranjeras. Las mesas de los cambistas, hermanos, no estaban puestas todo el tiempo, solo se ponían ahí cuando los judíos tenían que ir a pagar el impuesto anual del templo que coincidía con la fiesta de la Pascua. Todo hombre judío de 20 años o mayor debía pagar el impuesto anual del templo. Pero para pagar ese impuesto, hermanos, no se podía pagar con cualquier tipo de moneda, no se podía pagar con una moneda extranjera, solo se podía pagar con las monedas judías o las monedas de Tiro, que eran las monedas de plata de mayor circulación en aquel entonces. De modo, hermanos, que los extranjeros forzosamente tenían que cambiar sus divisas por una moneda aceptable para poder pagar el impuesto del templo. Los cambistas entonces ofrecían ese servicio, cambiar el dinero extranjero por la moneda aprobada. Pero en ese servicio, hermanos, en ese servicio de los cambistas, ellos cobraban un respectivo porcentaje por su servicio. Pero como los cambistas tenían el monopolio del mercado, pues comenzaron en algún momento a cobrar tasas exorbitantes por ofrecer ese servicio. Tasas que llegaban incluso hasta el 12.5%. Así que, hermanos, lo que había comenzado como un apoyo para los peregrinos que llegaban a Jerusalén, lo que había comenzado como ese servicio amable para que no trajeran sus animales, sino que los pudieran adquirir ahí, para que hubiera ese servicio del cambio de divisas, todo lo que comenzó así, hermanos, en este momento, cuando el Señor Jesucristo llega a Jerusalén, hermanos, todo eso se había convertido en un negocio corrupto, en un negocio abusivo de parte de los principales sacerdotes. El templo de Dios, hermanos, el lugar sagrado para la adoración al Señor, se había convertido, como el Señor Jesucristo mismo dijo, en una cueva de ladrones. Y el Señor Jesús, al ver que esto estaba pasando en este lugar santo de adoración, hermanos, ¿recuerdan el pasaje que leímos al principio en Isaías 58? ¿Cómo era visto ese lugar como un lugar santo, glorioso? Ese lugar, hermanos, estaba siendo corrompido.
Y cuando el Señor Jesucristo ve esto, se llenó de celo, se llenó de ira santa. Y tenemos que entender esto, hermanos. Esto es muy importante. El Señor Jesucristo, al airarse, el Señor Jesucristo no pecó. No pecó como nosotros lo hacemos cuando nos airamos, cuando nosotros nos enojamos. La indignación del Señor, hermanos, fue una indignación santa, una indignación legítima. Lo que debía ser un lugar de adoración y reverencia se había convertido en un lugar de comercio indignante. El comentarista D.A. Carson dice lo siguiente, cito: en lugar de la solemne dignidad y el murmullo de la oración, había bramido de ganado y balido de oveja. En lugar de quebrantamiento y contrición, adoración santa y petición prolongada, había comercio ruidoso. Entonces, hermanos, ante esta lamentable situación que se estaba dando en el templo, nuestro Señor Jesucristo tomó una acción determinante. Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Dice aquí, haciendo un azote de cuerdas, probablemente de esas cuerdas que se utilizaban para amarrar a los animales y mantenerlos ahí. Y dice que echó fuera del templo a todos, a los mercaderes, las ovejas, a los bueyes. Y además dice, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba haciendo una limpieza al templo. Y en esa limpieza, hermanos, el Señor estaba trayendo juicio sobre aquellos que estaban profanando el lugar de adoración. Y hermanos, eso debería hacernos temblar. Esto debería hacer temblar a todo creyente, a los pastores, a los que dirigen las congregaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es solo una muestra de la ira santa de Dios contra todos aquellos que tuercen la adoración a su nombre. Esto es solo una pequeña muestra, hermanos, de la indignación de Dios contra aquellos que hacen irreverencia en los cultos de adoración. Esta es una muestra pequeña de la ira santa del Señor contra todos aquellos que lucran con el Evangelio, de los que buscan hacer mercadería usando el nombre del Señor. Y aún contra aquellos que irreverentemente hacen cosas payasadas dentro de las iglesias, dentro de los cultos de adoración. Y providencialmente, hermanos, nosotros estamos estudiando el principio regulador de la adoración. Y estamos viendo, hermanos, como les decía cuando comenzamos a estudiar este tema, hermanos, este tema es sumamente importante para la iglesia porque tiene que ver con la adoración al Señor. Y el Señor es celoso de su adoración. Y por eso nos ha marcado cómo es la manera en que nosotros debemos adorar. No es permitido adorar al Señor como a nosotros se nos antoje. Debemos adorar
al Señor de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha determinado cómo debe ser su adoración. Y este acto, hermanos, del Señor Jesucristo, este acto crearía un alboroto en el atrio del templo. Imaginen, hermanos, a los vendedores de esos animales corriendo tras ellos frenéticamente para que no se alejaran, para que no se perdieran, para que no se los robaran. Los cambistas atónitos recogiendo las monedas ahí. Los que vendían las palomas, quitando de prisa eso que el Señor Jesucristo con toda autoridad les había indicado. Imaginen, hermanos, las autoridades del templo, molestas al ver todo ese alboroto, al ver cómo un hombre quería regular la situación en el templo. Eran millones de personas, hermanos. No es como a veces vemos en las películas o ahora ya incluso en las series, esta imagen de que está ahí el Señor y hay unas 50 personas y no, hermanos, había miles de personas ahí. El alboroto, hermanos, gente seguramente queriendo detener al Señor. Pero Él, hermanos, con toda autoridad hablaba y la gente reconocía su autoridad. Y es muy probable, hermanos, que por esa autoridad con la que hizo esas cosas no pudieron detenerlo. Las palabras indignadas del Señor Jesucristo a los que vendían palomas cuando dijo: quiten eso de aquí, no hagan de la casa de mi Padre casa de mercado. Esas palabras, hermanos, aplicaban a todos los que estaban ahí haciendo mercadería, haciendo negocio. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando los discípulos vieron este actuar en su maestro, que cuando los discípulos escucharon sus palabras, ellos se acordaron de algo que estaba escrito, algo que nosotros encontramos, hermanos, en el Salmo 69. Acompáñenme ahí, hermanos, por favor. Salmo 69. Ellos se acordaron, hermanos, de esto que estaba escrito. Versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa. Así como David, el autor de este Salmo 69, el celo del Señor Jesús, hermanos, por una adoración pura, se expresó en esa indignación por lo que estaba ocurriendo en la casa de Dios. Pero, hermanos, al igual que David, el Señor Jesucristo sufrió personalmente y sintió dolor cuando deshonraron a su Padre. Mira lo que dice la segunda mitad del versículo 9. Dice: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Denuestos, un término sinónimo es insultos, vituperios. Hermanos, en este salmo, David estaba clamando a Dios porque había una oposición, porque había una persecución hacia él. Él estaba soportando a sus enemigos. Y de igual manera, hermanos,
los líderes judíos no iban a olvidar estas cosas que el Señor Jesucristo había hecho. De hecho, hermanos, cuando se hace el juicio del Señor, después de que lo arrestan en el Getsemaní, llamaron y hubo 2 testigos falsos. Y uno de esos testigos falsos fue el que dijo, él dijo que iba a derrumbar el templo y lo iba a restablecer. Ellos no olvidaban ese evento, hermanos. No olvidaban eso que el Señor hizo, esa indignación del Señor, y por eso lo persiguieron. De hecho, hermanos, las 2 limpiezas físicas del templo, junto con las denuncias que el Señor hizo hacia los judíos por causa de su hipocresía, fueron las motivaciones para buscar su crucifixión. Y los discípulos, hermanos, vieron el cumplimiento de estas palabras de Cristo como el verdadero David, como el verdadero Mesías que iba a mostrar celo por la casa de Dios. Y esto mostró, hermanos, que Él era el Mesías y que parte de su obra mesiánica sería hacer lo que David, su padre, había hecho, tener celo por la casa del Señor. Y varios años después, hermanos, al final de su ministerio, el Señor Jesucristo volvería a limpiar el templo durante esa semana de la Pasión. Pero, hermanos, recordemos nuevamente el propósito de Juan al escribir el Evangelio. Que podamos mirar a Cristo como el Hijo de Dios. Juan nos está mostrando aspectos, hermanos, acontecimientos, palabras y hechos del Señor Jesucristo que manifiestan su divinidad. Cuando dice que los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, hermanos, ahí vemos un aspecto de la deidad de Cristo. Él es el verdadero David. El verdadero David que muestra celo por la casa de Dios. Él es el Mesías esperado. Pero además de esto, hermanos, con esta purificación del templo, el Señor Jesucristo está cumpliendo una profecía que estaba escrita por uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Malaquías, capítulo 3. Versículos del 1 al 3. Aquí hay una profecía, hermanos, de lo que iba a ser el Mesías esperado y que el Señor Jesucristo cumplió ese día cuando Él manifestó su indignación en el templo. Malaquías 3, del 1 al 3, leamos. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí está hablando acerca de Juan el Bautista. Y luego habla del Señor Jesucristo diciendo, y vendrá súbitamente, ¿a dónde? A su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, Cristo limpió el templo, lo purificó,
Y dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Por qué no pudieron detener, hermanos, al Señor Jesucristo cuando volcó las mesas, cuando dio órdenes, cuando hizo azote de cuerdas y sacó a todos de ahí? Hermanos, porque estaba escrito: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, dice, como fuego purificador. Él iba a limpiar, hermanos. Él limpiará, como dice el versículo 3, a los hijos de Leví, a los encargados de cuidar el templo, de cuidar la adoración. Ellos estaban permitiendo, los hijos de Leví estaban permitiendo que hubiera esa mercadería en el templo. Pero el Señor, hermanos, cumple esta profecía y estando ahí en el templo, purifica el templo. Pero hay un aspecto, hermanos, hay un aspecto más que nos muestra la deidad del Señor Jesucristo. Acompáñenme nuevamente, hermanos, allá a Juan capítulo 2. Leamos ahora, hermanos, nuevamente el versículo 16. El Señor dijo aquí a los que vendían las palomas, dijo: quitad de aquí esto y no lo hagáis, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Hermanos, la referencia de Jesús a Dios como su Padre, eso era un recordatorio de su deidad, era un recordatorio de su papel mesiánico, porque Él es el Hijo eterno de Dios. Él no es un hijo más, Él es el Hijo eterno de Dios que limpiaba la casa de su Padre de la adoración impura. Dijo Jesús: la casa de mi Padre. Y hermanos, esto era considerado para los judíos como una blasfemia. Si estas palabras las decía un judío, estaba diciendo que era de la misma naturaleza que Dios. Y por eso lo consideraron una blasfemia. Porque esa persona, ese judío, estaría diciendo que es Dios. Pero el Señor Jesús, hermanos, sí podía decir eso. De hecho, es el único que puede decir eso. Y el Señor Jesús una y otra vez, hermanos, afirmó que Dios era su Padre, que Él era su Hijo, no un hijo, que Él era su Hijo, que Él era el Hijo de Dios. Y por ello, hermanos, en varias ocasiones los judíos procuraron matarle por blasfemia, porque le decían: siendo hombre, te haces Dios. Pero hubo también, hermanos, una reacción de los judíos ante todo esto, y esto nos lleva a nuestro segundo punto: la autoridad de Jesús sobre el templo. Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hermanos, con esta pregunta, los judíos, que podemos pensar que eran los principales, que era una corte del Sanedrín, con esta pregunta los judíos querían pedirle, bueno, más bien le pidieron una señal de su autoridad. ¿Quién eres tú para hacer ese alboroto? ¿Quién eres tú para regular
las cosas que deben hacerse o no en el templo. Y hermanos, pensemos esto, como autoridades, ellos tenían el derecho de cuestionar esas credenciales de alguien que estaba haciendo esas cosas, de alguien que estaba tomando una acción tan audaz en los atrios del templo. Ellos querían validar su autoridad con una señal. Y hermanos, ciertamente el Señor Jesucristo pudo haberles dado una señal de toda su autoridad como el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo pudo haber mandado que cayera fuego del cielo, que cayeran meteoritos en ese momento. Él pudo haber detenido el sol. Él pudo haber hecho una señal para manifestar su deidad. Pero hermanos, ¿recuerdan las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a su madre en las bodas de Caná? Aún no es mi hora, aún no ha llegado mi hora. Y el Señor Jesucristo sí les iba a dar una señal, hermanos, pero no en ese momento. Dice el versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan de cuando los judíos le piden una señal y él dijo, les daré la señal del profeta Jonás? Aquí ocurre lo mismo, hermanos. Ellos le piden una señal para autentificar su autoridad. Pero el Señor no iba a adelantarse a la voluntad del Padre, como lo vimos en las bodas de Caná. Él no iba a hacer eso, hermanos. Pero sí les dice, señal tendrán, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Hermanos, nosotros por las Escrituras, nosotros ya sabemos a qué se refiere. Pero en ese momento, hermanos, la respuesta del Señor Jesucristo confundió no solo a los judíos, sino también aún a sus discípulos. A primera vista, si nosotros leemos este versículo 19, nosotros podemos pensar de una manera literal, como de hecho fue el caso de los judíos. Ellos lo entendieron de una manera literal. Y por eso en el versículo 20 ellos dicen al Señor, dice el versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Los judíos, hermanos, mostraron incredulidad ante tal idea porque ellos lo tomaron literalmente. ¿Cómo es que si este templo que tardó en construirse 46 años, tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días? Pero hermanos, ¿era intencional que el Señor Jesucristo dijera esto y que ellos no entendieran sus palabras? Sí, como lo hacía cuando hablaba en parábolas, para que los que tuvieran oídos para oír, oyeran. Pero fíjense, hermanos, a pesar de que los judíos, esos que estaban guardando el templo, a pesar de que ellos eran conocedores del Antiguo Testamento, a pesar de que ellos eran expertos en el lenguaje simbólico, ellos tomaron las palabras del Señor Jesús de manera material y literal. No entendieron de qué estaba hablando el Señor Jesús en realidad. Pero Juan, hermanos, explica a lo que realmente se refería el Señor en el versículo 19. ¿A qué se refería
con esas palabras que encontramos en ese versículo. El Señor se refería a su propio cuerpo, a aquel cuerpo en que el Verbo se hizo carne. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto: Jesús, el verdadero templo. Juan 2, versículo 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo les estaba diciendo, en otras palabras, ustedes van a tomar mi vida, pero después de 3 días yo me levantaré de entre los muertos y mi cuerpo será ahora el verdadero templo de Dios. Hermanos, ¿qué simbolismo primario tenía el templo en el antiguo pacto? El templo, hermanos, era el lugar donde las personas se encontraban con Dios. Podemos decirlo de esta manera: era el vínculo entre Dios y los hombres. Cristo está diciendo, hermanos, el punto de contacto que hasta el día de hoy han tenido en el templo, en ese templo físico, está por terminar, porque yo voy a dar mi vida, pero la voy a tomar, voy a resucitar, y ahora yo seré el verdadero contacto entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Ahora yo seré el único mediador entre Dios y los hombres. Yo seré el verdadero templo. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de todo lo que significaba el templo en el antiguo pacto. Él cumplió eso, hermanos. Hay algunos, como los premilenialistas, que están esperando la reconstrucción del tercer templo. Y lo están esperando para ver cumplidas las profecías del Antiguo Testamento en esa reconstrucción del templo, de un templo físico. Pero no alcanzan a ver, hermanos, lo que los apóstoles entendieron sobre la reconstrucción del templo. Esa reconstrucción ya se llevó a cabo, hermanos. Ya se ha llevado a cabo en la persona de Cristo. Esas profecías ya se cumplieron en Él. No tenemos que esperar en la reconstrucción del templo físico. De hecho, hermanos, acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. El mismo apóstol Juan, que escribió el Evangelio, escribió aquí en Apocalipsis 21 sobre la nueva Jerusalén, sobre la ciudad celestial. Y dice en Apocalipsis 21, versículos 22 y 23, y no vi en ella, ¿qué? Templo. No va a haber más un templo físico, hermanos. Dice, y no vi en ella templo. ¿Por qué? Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿qué? Es el templo de ella y el Cordero. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cristo, hermanos, es el templo. Es a quien podemos venir y a quien podemos gozar de la presencia de Dios, porque Él es Dios mismo. En el templo físico de Jerusalén, hermanos, como
vimos al principio, se separaba el atrio de los judíos del atrio de los gentiles, que les decía era el atrio más lejano al templo. Era el atrio más lejano a la presencia de Dios. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 15. Vamos ahí, hermanos, por favor. Hechos capítulo 15. Aquí está hablando Pablo y Bernabé en el concilio de Jerusalén. Y dice en Hechos 15 del 16 al 18, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, el templo fue reedificado en la resurrección de Cristo. Y con la resurrección del Señor Jesucristo, los gentiles son llamados ahora de una manera particular para que, como dice este texto, para que busquen al Señor y lo encuentren. Porque como dice en Gálatas capítulo 3, en Cristo ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay esa separación entre judíos y gentiles, hermanos, porque Cristo con su obra ofrece la salvación a todos los hombres, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Todos pueden venir a Él. Todos pueden encontrar el perdón de sus pecados y la vida eterna en Él. Ahora, hermanos, en Cristo podemos entrar al lugar santísimo. Él con su muerte, hermanos, rompió el velo de separación. Ahora podemos entrar, hermanos, por la obra de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, podemos entrar hasta el lugar santísimo y tener comunión con Dios. Ya no hay brecha de separación, hermanos, porque Cristo es el camino que nos lleva al Padre, porque Cristo es la puerta para tener comunión con Dios. Hermanos, ¿recuerdan Juan 1:14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y recuerdan, hermanos, que yo les decía que esa frase, habitó entre nosotros, se puede traducir como se tabernaculizó. En su encarnación, hermanos, Cristo, el tabernáculo se estaba edificando. En su muerte, el templo fue derribado, pero al tercer día, en su resurrección, el templo fue reedificado perpetuamente. Finalmente, hermanos, el versículo 22, Juan 2, 22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fue hasta el momento de su resurrección, hermanos, que los discípulos entendieron las palabras del Señor. Fue hasta ese momento
que entendieron que el Señor se refería a cuestiones espirituales, no a cuestiones materiales. Ahí en la resurrección, cuando los discípulos presenciaron esa señal gloriosa, fue ahí cuando entendieron todo, hermanos. Y dice al final que eso fue lo que fortaleció su fe en las Escrituras y en las palabras que el Señor les había dicho. Y quiero terminar, hermanos, con algunas aplicaciones. Primero quiero dirigirme a ti, querido amigo, que no eres cristiano, que no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, que no te has arrepentido de tus pecados. Quiero dirigirme a ti, amigo, y quiero hacerte un par de preguntas. ¿Has venido a la cruz de Cristo? ¿Has mirado la sangre de Cristo derramada por ti para el perdón de tus pecados? Querido amigo, así como los judíos debían ir a Jerusalén, tú debes ir al Señor Jesucristo, al verdadero templo. No hay otro templo, no hay otro lugar en donde tú puedas tener acceso a Dios. No hay otra manera en que tú puedas tener comunión con Dios. Querido amigo, tú puedes conocer al único Dios verdadero únicamente a través del Señor Jesucristo. No hay otra manera, amigo. No hay otra manera en que tú puedas llegar al cielo. No es por tus buenas obras. No va a ser porque no eres tan malo como otros. Eres igual de malo que todos. Y has pecado contra Dios y mereces el infierno. ¿Por qué has pecado contra Dios? Necesitas a Cristo. Necesitas a aquel que tomó el lugar del pecador en la cruz, que recibió el castigo por nuestros pecados para darnos la salvación y la vida eterna. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Es por eso que Cristo dijo que Él era el camino y la verdad y la vida, y que nadie podía llegar al Padre sino únicamente por Él. Así que, querido amigo, ya viste en este pasaje una probadita de la ira y del justo juicio de Dios sobre aquellos que profanan su nombre, sobre aquellos que tienen en poco las cosas de Dios. Cuánto mayor castigo, querido amigo, va a ser contra aquellos que voluntariamente rechazan a Cristo. Cuánto mayor castigo y juicio vendrá contra aquellos que se rebelan a su palabra, contra aquellos que se rebelan a su nombre. Cuánta mayor ira caerá sobre ellos, cuánto mayor juicio caerá sobre aquellos que no quieren conocer a Dios y no quieren obedecer su evangelio. En amor, querido amigo, y en el nombre de Dios te rogamos, reconcíliate con Dios. No mueras en tus pecados. No vayas al infierno, a ese lugar de tormento eterno. Huye de la ira venidera. Refúgiate en Cristo, en Él estarás eternamente seguro por lo que Él hizo en la cruz.
Ve a Cristo por medio de la fe, descansa en Él, descansa en su obra perfecta y consumada. Ve al verdadero templo en donde estarás seguro, porque ese templo es indestructible. En Él estarás perpetuamente a salvo si tan solo te arrepientes y crees en Él. Y queridos hermanos, quiero dar dos pequeñas aplicaciones de este texto para nosotros. Hermanos, este versículo 22 es de mucho aliento. El ver que sus discípulos se acordaron de lo que el Señor les había dicho. Y de que al acordarse de esto, su fe creció. Su fe creció en las Escrituras. Qué consuelo, hermanos, es saber que aunque ahorita hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la palabra, llegará el día en donde el Señor nos revelará lo que está escrito. A veces he escuchado de hermanos, mayormente de hermanos en una edad madura, que están preocupados por esas cosas, que dicen, es que no logro entender estas cosas, no las retengo. Eso debe ser de consuelo para ti, querido hermano, porque aunque no entendamos a veces la palabra de Dios o las predicaciones, las enseñanzas bíblicas que se nos dan, un día el Espíritu Santo va a tomar esas palabras y va a dar vida a nuestra alma. Hermanos, ¿no les ha pasado que están en medio de una aflicción, de una situación difícil y viene a sus mentes una palabra de consuelo de las Escrituras? Y dices, yo no estaba leyendo esto, yo no estaba estudiando este pasaje. Hermanos, es el Señor el que trae su palabra a nuestras mentes. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Hermanos, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la semilla está en nuestro corazón. Y esa palabra, hermanos, no vuelve vacía a Él, cumple el propósito. Así como los discípulos no entendieron muchas palabras de Cristo, pero el Espíritu les dio el entenderlas 3 años después. Así, hermanos, el Señor hará con muchas de las predicaciones, de las enseñanzas, de las instrucciones en el hogar, de los consejos que a veces se dan y no alcanzamos a entender. Mira lo que dice J.C. Ryle al respecto. Él dice, cito, a menudo hay una resurrección de sermones, textos e instrucción después de un intervalo de muchos años. En ocasiones la buena semilla brota mucho después de aquel que en ocasiones la buena semilla brota mucho después de que aquel que la sembró haya muerto y desaparecido. Los predicadores deben continuar predicando y los maestros deben continuar enseñando y los padres deben continuar educando a sus hijos de la forma que corresponde. Deben sembrar la buena semilla de la verdad bíblica con fe y paciencia. Su labor no es en vano en el Señor. Sus palabras son recordadas mucho más de lo que creen y continuarán brotando después de muchos días. Y esto es de aliento para nosotros como padres. Sembremos, hermanos, la semilla
Quizá ahorita nuestros hijos ni siquiera nos entiendan. Quizá no veamos un cambio. Si nuestros hijos son mayores, quizá incluso hasta veamos cada vez más su rebeldía. Pero hermanos, estamos sembrando la semilla que el Señor puede utilizar para traerlos a la fe en Cristo. ¿Saben por qué el Señor manda a nosotros como padres a que los instruyamos en sus caminos? Porque lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros sembramos, es lo que a Él le place utilizar para traer a nuestros hijos a la fe. Así que animémonos en esto, hermanos. Pero hay una segunda aplicación más directa al texto, hermanos, que quiero compartirles. El celo por la casa de Dios. Es decir, el celo por su gloria, por su palabra, por su evangelio, por su iglesia. Hermanos, debemos imitar el carácter de Cristo. Sí, lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Sí, su carácter manso y humilde, pero también el celo por su casa. Hermanos, el celo por la casa de Dios debe consumirnos. Y debe consumirnos de tal manera que nos cuidemos unos a los otros. Y que con un amor santo, hermanos, nos libremos de caer en pecados graves. En pecados que traen la indignación santa de Dios. Mira, hermano, Agustín comentó esto sobre este pasaje que vimos. Cito. Dice que el celo de la casa de Dios te consuma siempre. Por ejemplo, ¿ves a un hermano precipitarse al teatro? Deténlo, adviértele, llora por él si el celo de la casa de Dios te consume. ¿Ves a otros que se precipitan a las bebidas y anhelan emborracharse? Detén a quien puedas, frena a quien puedas, alarma a quien puedas, gánalo con gentileza. No te quedes sentado y callado sin hacer nada. Hermanos, debemos cuidarnos unos a otros por causa de nuestro celo por la casa de Dios. ¿Cómo aplica esto a nuestros días? A nuestro contexto, cuando exhortamos, cuando advertimos a ese hermano que ha tenido como costumbre el dejar de congregarse. Al que por causa de obtener mayores ganancias económicas en su trabajo, quebranta el cuarto mandamiento. Al que llega tarde al culto de adoración, teniendo en poco las cosas que hacemos como iglesia en unidad, teniendo en poco el tiempo de oración corporativa, por ejemplo, en nuestro caso. Hermano, ¿por qué llegas hasta la predicación? ¿Por qué no estás desde temprano en el día del Señor, en el día que es para Él? ¿Por qué no llegas entendiendo, querido hermano, que la predicación es una parte de la adoración al Señor? Pero desde temprano estamos juntos y somos convocados por el Señor para orar en unidad, para cantar juntos a Él. El tiempo de oración, hermanos, que presentamos al Señor es un acto de adoración corporativa. Podemos también, hermanos, cuidarnos unos a otros con ese celo por la casa de Dios, hablándoles a aquellos que son irreverentes a las cosas santas de Dios. Oye, hermano, ¿por qué mientras está
la predicación de la palabra? ¿Por qué mientras lo escuchamos? ¿Por qué estás viendo tu celular, las aplicaciones? ¿Por qué estás viendo ahí videos? ¿Por qué te estás riendo de manera irreverente en una falta aún de educación al que está enfrente? Y principalmente al Señor. Y podemos también, hermanos, cuidarnos unos a otros por causa de nuestro celo por la casa de Dios, a lo que vimos en la meditación de Éxodo 17. Al que murmura en la casa de Dios y peca contra el Dios a quien se supone viene a adorar a su casa. Hermano, en verdad, ¿haces esas cosas en la casa del Señor? Participar de esos pecados tan terribles en el lugar de adoración. Hermanos, alentémonos unos a otros con la gracia de Dios, que podamos en amor exhortarnos, advertirnos de caer en pecados graves, hermanos, que no tienen parte en las cosas santas del Señor, que no tienen parte, hermanos, en la casa del 3 veces santo. Cuidémonos unos a otros de esto, hermanos. Yo como pastor tengo una responsabilidad. Y de ahí, hermanos, también el propósito de ampliarnos en ese tema del principio regulador de la iglesia. Hermanos, que el Señor nos libre de caer en alguna irreverencia en el culto de adoración. Que el Señor nos guarde de eso, hermanos. Él es celoso de su adoración. Él nos ha dicho cómo debemos hacerlo. Que el Señor nos ayude en eso, hermanos. Y aprendamos de Cristo ese carácter santo que tiene celo por la casa del Señor. Amén. Oremos, hermanos.